en el libro de Job, capítulo 28. Job 28, por favor. Recordamos en la historia de Job que Job era un hombre recto, temeroso de Dios, un hombre íntegro, un hombre perfecto, dice la palabra, un hombre que no tenía careta, no tenía máscara, sino que todo lo que él hablaba, lo hablaba directamente de su corazón, sin engaños, sin mentiras. Y que Satanás, en un encuentro que tiene con el Señor, le dice que pues lo tienes bendecido, ¿verdad? Porque tiene muchos bienes, tiene empresas, muchas yuntas, muchos camellos, muchos borregos, pues ¿cómo no te va a bendecir? Nada más quítale todo lo que tienes y vas a ver cómo te maldice. Y mi Señor Dios le permite a Satanás, ¿verdad?, que lo pruebe, que lo tiente el demonio, y le manda destrucción, Satanás, sus ganados, sus camellos, sus yuntas, ya no las volvió a ver Job. Después sus hijos, recuerden que eran 7 hijos y sus hermanas, también a sus hermanas se las quitó. Pero Job no se atrevió en ningún momento a maldecir a Dios. Al contrario, Job dice: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y el enemigo se pone así, ¿no? Vuelve a tener otro encuentro, mi Señor Dios, con Satanás. Y Satanás, ¿qué le hace a Job? Lo hiere con una sarna maligna en todo su cuerpo. Y Job no maldice al Señor. Vienen sus amigos y empiezan a platicar con él. Y le dicen a Job que el problema que tiene Job es que ha pecado y que por eso está él así de esa forma. A veces en nuestras vidas, hermanos, nos atrevemos a establecer juicios en contra de una persona sin saber realmente lo que está pasando. Job no tenía ni idea de lo que se estaba hablando en el cielo, de lo que Satanás planeó para que Job se atreviera a maldecirlo. Sus amigos llegan y lo ven de esa forma: pecaste, no hay otra manera, pecaste, por eso estás así. ¿Sí? A veces los seres humanos nos atrevemos a dar esos juicios aventurados, ¿verdad? Mejor calladitos, ¿verdad? Nos vemos más bonitos. Y este capítulo habla precisamente sobre eso, sobre lo que es la sabiduría, pero no la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría de Dios. ¿Sí? Aquí en el capítulo 28 nos dice la palabra de nuestro Señor: ciertamente la plata tiene sus veneros. ¿Qué son los veneros? Su yacimiento, su lugar donde se extrae la plata. Ciertamente la plata tiene sus veneros, y el oro, lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo, y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad
y en sombra de muerte. A lo que se refiere este versículo, a las tinieblas, pone en término, habla de la minería, ¿verdad? Está hablando aquí en este segmento de la minería. Cuando una persona tiene la facultad, la inteligencia de llegar a una montaña, empezar a cavar y encontrar plata, encontrar oro, encontrar minerales. Lo que es la inteligencia humana para hacer todas estas cosas, ¿sí? Dice, a las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Cuando llegan los mineros a un lugar donde no hay luz, ¿verdad? En una mina no hay luz. Entonces dice que a las tinieblas ponen término porque de alguna manera los mineros pues llevan la luz del exterior e iluminan toda la mina. A eso se refiere. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte, porque los mineros ya pusieron luz ahí. ¿Sí me explico? Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Lugares apartados, lugares donde la gente ni siquiera se imaginó que pudiera haber ahí plata, pudiera haber ahí oro, ¿verdad? Llega el ser humano y tiene esa facultad de hacer esas cosas. Dice el versículo 4 nuevamente, abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. Aquí se refiere a la gente que se suspende en cuerdas y se balancean a través de esos hoyos inmensos y túneles para escarbar y recolectar la plata, el oro, los minerales. Dice, son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. De la tierra nace el pan por los sembradíos del trigo, ¿verdad? Los sembradíos del trigo, ¿verdad? Los sacan el trigo y hacen la masa y hacen el pan. Y abajo de esa tierra donde se forma ese sembradío de trigo, dice aquí la palabra, ¿sí? Debajo de ella está como convertida en fuego. Se refiere al núcleo de la tierra. El núcleo de la tierra es un lugar donde hay fuego, el subsuelo, hasta esas profundidades, ¿sí? Así lo dice la palabra. De la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego, porque es el núcleo de la tierra al que se refiere. Luego dice, lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda, dice, que nunca la conoció ave, refiriéndose a que todo lo que es de la minería, todo lo que se extrae en las cuevas y en las cavernas, son cosas que las aves no conocen, ¿sí? Aquí apunté yo en mis notas, son tesoros que ningún ave de rapiña puede ver, ni el ojo de halcón alcanzar a distinguir. No entran a esos lugares las aves, donde se extraen los minerales y las piedras preciosas. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por él. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. En el versículo 9 ya está hablando de otra cosa. Está hablando de que en el pedernal o en la roca puso su mano. ¿Quién puso su mano en la piedra o en la roca? Pues el ser humano, los hombres, para extraer la plata, extraer el oro, extraer los zafiros, ¿sí? Y dice, y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos, y sus ojos vieron
todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. ¿De qué nos está hablando la palabra aquí? De la inteligencia que tiene el ser humano para hacer descubrimientos. La minería, cómo los hombres detectan que una montaña puede ser utilizada para su bien, cómo empiezan a picar con pala, cómo empiezan a hacer esos túneles inmensos, ¿verdad? Profundos. Ahora en la actualidad hasta elevadores hay, ¿verdad? En las minas. Antes no, ¿verdad? En tiempos de Job no había. ¿Cómo ha llegado el hombre a tanto? Ahora yo hago una analogía de esto a lo que ahora el hombre a través de la tecnología ha logrado, ¿verdad? ¿Cómo hace 30, 40 años? Pues no existía, ¿verdad? Este aparatito. ¿Cómo hace 30 años? Ni siquiera yo me iba a imaginar que me iban a localizar donde yo estuviera. Si tenía yo que recibir un recado, tenía yo que estar en mi casa pegadito al teléfono para que me hablara la persona y ya yo recibiría el recado, ¿no? ¿Cómo a través de este aparatito podemos nosotros ver qué está pasando en el Popocatépetl? Se enteraron que el jueves hubo una erupción, porque fue una erupción volcánica. Toda la noche estuvo el volcán Popocatépetl haciendo erupción. Y a las 11:30 yo me enteré y me metí a la página de YouTube de la Senapred, donde hay una cámara en vivo del Popo. Y el Popo estaba en erupción. Estaba sacando lava. Obviamente no fue tan peligroso. Pero estuvo 8 horas así el Popo. Es increíble que con un aparatito de estos te das cuenta de lo que está pasando en el volcán, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo con este aparatito podemos nosotros hacer ya transferencias electrónicas? Podemos pagar la luz, podemos pagar el agua, podemos pagar un servicio, lo que sea. Podemos, con una videollamada, ver a alguien si está en Europa, platicar con alguien en Europa, en Asia, donde sea. Las noticias al otro lado del mundo, en un segundo ya nos enteramos nosotros. ¿Hasta dónde ha llegado el ser humano? ¿Hasta dónde ha llegado con la inteligencia que Dios le ha dado? Con los dones que el Señor les ha dado. Así tan avanzado somos los seres humanos que ya sondas mandan allá a Júpiter, a Marte. China ya llegó a la Luna del otro lado para investigar cómo está la Luna del otro lado. O sea, todo lo que el ser humano ha desarrollado, tecnológicamente hablando, con la inteligencia que Dios le dio. Todos esos avances que el hombre ha tenido a través de los años, sobre todo hubo un boom, primero con la revolución industrial, ¿verdad? Después de la revolución industrial, en el siglo XX empezó también a acelerarse la tecnología y a lo que hemos llegado el día de hoy. ¿Sí? Aquí la palabra en Job nos habla de cómo el ser humano pudo cavar una mina y extraer plata, extraer oro, zafiros, esmeraldas. Pero lo que no ha logrado, hermanos, el ser humano a través de los siglos es tener sabiduría. Y sabiduría de Dios, no sabiduría humana, propia,
sino la auténtica, la verdadera, la que Dios nos da. Hemos avanzado tecnológicamente en muchas cosas, pero espiritualmente el ser humano va para abajo. Otra vez. Y digo otra vez porque ya hubo un juicio de Dios en el diluvio. No, solamente una persona fue justa. Dice la palabra en Génesis 6 que todo pensamiento del hombre era de continuo solamente hacer el mal. Y que hubo uno que solamente fue justo ante los ojos de Dios, y ese fue Noé. Pues estamos ahora en la misma situación. El ser humano puede avanzar tecnológicamente, científicamente preparados. Es más, ¿hasta dónde llega la vanidad y el ego del ser humano? Que ya se están metiendo en terrenos de Dios con las clonaciones de seres humanos. Ya están modificando genéticamente el ADN de la gente, para que si por generaciones hubo una enfermedad, manipulen la genética de ese producto y ya salga sin esa enfermedad que por genética se puede adquirir. Cuidado, ya son terrenos de Dios, se están metiendo con Dios directamente. ¿Hasta dónde llega, verdad, esa vanidad del ser humano para creerse Dios? Porque eso es lo que está pasando, se están creyendo Dios, se están metiendo ya en sus terrenos directamente. Aquí en la palabra nos describe esa inteligencia del ser humano, ¿sí? En el versículo 12 dice: mas ¿dónde se hallará la sabiduría? El ser humano ya encontró invenciones tecnológicas, descubrimientos, avances, ya encontró muchas cosas, pero ¿dónde va a encontrar la sabiduría? ¿Dónde dice? ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? ¿Dónde están? Versículo 3: no conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice: no está en mí. Y el mar dijo: ni conmigo. No se dará por oro. ¿O sí podemos comprar la sabiduría con oro? Podemos comprar, denme una onza Troy de oro de sabiduría, por favor. No, ¿verdad? No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No se puede comprar, ¿verdad?, la sabiduría. No puede ser apreciada con oro de Ofir. Y vean que el oro de Ofir era el más puro que hubo en tiempos bíblicos. Ofir era un lugar donde se extraía el oro, pero ese oro era de lo más puro que existía, ¿sí? No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. Podemos encontrar la sabiduría adquiriendo todo esto, buscándola por medio de comprar oro, comprar plata, comprar. Deme 1 kilo de sabiduría, ¿no? Deme medio kilito de inteligencia. No se puede conseguir de esa forma. Versículo 17 dice: el oro no se le igualará, ni el diamante. No se le puede igualar el oro ni el diamante, ¿sí? Es más, Pedro nos dice que nuestra fe
es más preciosa que el oro, ¿verdad? Que aunque perecedero, el oro se prueba con fuego. Nuestra fe es más preciosa que el oro. Porque ¿qué nos va a dar nuestra fe? ¿Qué nos va a dar nuestra fe, hermanos? Vida eterna. Nuestra fe nos va a dar vida eterna. Amén. ¿El oro nos va a dar vida eterna? No, el oro no nos va a dar vida eterna. La fe que tengamos cada uno de nosotros, esa sí nos va a dar vida eterna y salvación. Sí. El oro no se igualará, ni el diamante, dice, ni se cambiará por alhajas de oro fino. Que vayamos nosotros al monte de piedad, oiga, mire, traigo estas alhajitas, ¿me puede dar un poco de sabiduría? Sí, ¿se podrá? No, ¿verdad? Este anillito, oiga, este anillito está bueno, se lo cambio por sabiduría. No. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. En otra versión dice: el coral y el jaspe no sirven para adquirirla. El coral y el jaspe no sirven para adquirirla. Luego dice: la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. ¿Sí? Porque las piedras preciosas pueden adornar nuestro exterior, pero la sabiduría adorna nuestro interior. ¿Y qué vale más? Nuestro interior. A veces una actriz toda lajeada, con sus joyas, con sus pulseras de oro, con sus zafiros, sus diamantes, se ve muy adornada, pero nada más abre la boca, nada más abre la boca y se le nota, ¿verdad? Luego que no está adornada interiormente, ¿verdad? Sí. La sabiduría no se consigue con piedras preciosas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas, dice la palabra. La sabiduría. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿De dónde viene, hermanos? ¿De dónde viene la sabiduría? De Dios. De Dios. De Dios viene la sabiduría. ¿Sí? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? ¿Dónde está? Ahí en 5 de Mayo y Plaza de la Constitución. Ahí está el Monte de Piedad. Bien que se ve. No. En Portales también hay otro Monte de Piedad, en Monrovia. ¿Dónde pues vendrá la sabiduría? ¿De dónde? Dice, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? ¿Dónde está? Al principio vimos cómo en esos tiempos, y estoy hablando de Job habitó la tierra en tiempos de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. O sea, hablaban de la pericia del ser humano para hacer hoyos en la tierra y descubrir yacimientos de plata, de oro, ¿verdad? Y estamos hablando de esos tiempos. Cómo el ser humano es inteligente para esas cosas. Y también mencionamos que la tecnología, ¿verdad?, toda nos ha rebasado. ¿De qué manera? Nos ha asombrado en qué manera la tecnología. Pero
pesar de eso, de todos esos avances, el hombre está caído espiritualmente. ¿Sí? Avanzado en muchas cosas y campos de la ciencia, pero espiritualmente no, va para atrás otra vez. Por eso aquí hace toda esa mención también acerca de que si se puede comprar la sabiduría con oro, que si se puede comprar con zafiros, con topacio. ¿Dónde está la sabiduría? Repito el 19, no se igualará con ella topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. Está encubierta, no se ve. La sabiduría no se ve. El lavador y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. ¿Qué es el lavador? El lavador es el destructor, la destrucción o el infierno. El lavador. ¿Sí? El lavador y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Dios bendito, ¿verdad?, que fue el creador de este mundo, de este universo. Él conoce todo, Él lo hizo todo. Dios entiende el camino de ella, o sea, de la sabiduría, y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento, al dar peso al viento, y poner las aguas por medida, poner las aguas por medida. ¿Se acuerdan que en la creación, en Génesis 1, dice la palabra que mi Señor Dios puso la expansión de las aguas? La tierra estaba formada toda en agua, toda, sumergida como una pelota en una alberca. Y que toda esa agua que estaba alrededor de la tierra, mi Señor Dios la puso en un solo lugar. Y a las aguas le llamó mares, y a lo descubierto le llamó tierra. Pero hubo otra parte del agua que estaba suspendida en la expansión de los cielos, que cuando vino el diluvio, mi Señor Dios le abrió la llave a la expansión de las aguas que estaban arriba y ¡boom!, cayó sobre la tierra, metros arriba del monte más alto del mundo. Hasta ahí llegó el agua. Toda la tierra fue cubierta en agua. ¿Sí? Ahora esos mares, ¿verdad?, que están en el mundo, qué gran cantidad, ¿verdad?, de millones y millones de litros de agua. Dice la palabra aquí mismo en Job que mi Señor Dios le dijo a las aguas: tú vas a llegar hasta aquí. Toda esa cantidad de agua en el mar que llega a la orilla, pero que no se va más allá, sino que está controlada por Dios de tal manera que le dice a las aguas, al mar: hasta aquí llegas y regresas. Llegas y regresas. ¡Guau! ¿Quién hace eso? Solo Dios bendito, ¿verdad? Solo Dios bendito. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida.
Cuando Él dio la ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Él le dio la ley a la lluvia. ¿Sabían ustedes que antes del diluvio no había lluvia? No había lluvia. La vegetación, ¿verdad? Las flores, las plantas, todo era alimentado con un vapor de agua que subía de la tierra. Y lo dice la Biblia en Génesis, ¿sí? Pero cuando vino el diluvio y toda esa expansión del agua de las que ya les dije cayó sobre la tierra, en ese momento empezó el ciclo hidrológico del agua, ¿sí? Cuando Él dio ley a la lluvia y caminó al relámpago de los truenos, entonces la veía Él. ¿Qué veía Él? La sabiduría. La sabiduría. Y luego dice, y la manifestaba. La preparó, dice, y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Sí? Quiere decir que si quieren ustedes tener la sabiduría, no del mundo, la sabiduría de Dios, debemos de tener temor de Dios. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Vamos al Salmo 1, por favor. Está más para adelante, unas hojitas apenas. Salmo 1. Salmo 1:1. Nos dice nuestro Señor bendito en su palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Un escarnecedor es alguien que se burla de otra persona, que hace mofa de alguien, pone un ridículo a una persona delante de otras. Ese es un escarnecedor. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ese varón es bienaventurado, el que en la ley y en la palabra de Dios está su delicia, que es un banquete espiritual leer su palabra, leer sus mandamientos, leer sus historias bíblicas. Aquí hay ejemplos de hombres que hicieron cosas malas, que mi Señor Dios dice también que todas estas cosas escritas nos las escribieron a nosotros para que aprendamos de lo que no debemos hacer. Y ahí encontramos sabiduría. Ahí encontramos sabiduría. ¿Sí? Ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley lee de día y de noche. Nadie me dice nada. Y en su ley medita de día y de noche. Tiene que ver con pensar, detenerse leyendo la palabra en algún versículo y detenernos, analizarlo, pero meditarlo en nuestra mente, bajarlo en nuestro corazón, ¿verdad? No leer la Biblia como cualquier libro. No, este libro se medita para lección a mi vida, para que adquiera yo sabiduría de Dios. ¿Sí me explico? Por eso lo dije de esa forma. La Biblia no se lee, se medita.
y en su ley medita de día y de noche. Y este varón, bienaventurado que no anda en consejo de malos, ¿verdad? Dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Un árbol plantado junto a corrientes de aguas. En su entorno hay desierto. En su entorno hay sequedad. No. Si no, pregúntenle a la región del Amazonas si es un desierto. ¿Es un desierto ahí? No. Está lleno de árboles, ¿verdad? Y de plantas, y de vida, y de frutas, porque pasa un río por ahí. Y todo lo que está al lado del río es rico en naturaleza. Así es el varón que no anduvo en consejo de malos, que se apartó de la maldad. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Corrientes de aguas que restauran nuestra vida. Como dice mi Señor Jesucristo en su palabra, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Y esas corrientes de agua, ¿verdad? Que pasan y pasan y pasan. Si nosotros tomamos una fotografía una semana y a la siguiente volvemos a ese mismo lugar y tomamos otra fotografía a ese lugar, a ese río, ya no es el mismo. Porque esas corrientes de agua erosionan, esas corrientes de agua cambian el surco, la forma, hasta las piedras las va moviendo. Así es el Espíritu Santo en nosotros, hermano. Es un río de agua viva que está en nosotros, que nos va restaurando, que nos va quitando todo lo malo, todo lo que no nos sirve. El Espíritu Santo no lo va a quitar. Pero aquí hay una cosa: si a ese río le ponemos una tablota de madera ahí puesta para que se detenga ese río, ¿qué va a pasar con esa agua? Se va a estancar y va a producir bichos, insectos, y esos insectos o mosquitos a la larga van a transmitir enfermedades, cólera, chikungunya, zika, ¿verdad? Un agua estancada no le sirve al Señor. Un agua estancada no le sirve. Un Espíritu Santo contristado, un Espíritu Santo bloqueado por esa misma madera, no va a rendir fruto en nosotros. No lo va a rendir. Quitemos esa madera y dejemos que el río fluya y que el Espíritu Santo en nosotros nos haga restaurar nuestras vidas. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Para restaurar nuestra vida, para ser un espejo de Dios. Poco a poco vaya caminando yo, y me vaya asemejando más al Creador, a Jesucristo. Nuestros hijos son el espejo de los padres, ¿verdad? Los hijos son el espejo de los padres. Cuando vemos a un niño todo grosero, todo, ay, qué boquita tiene, y vemos a la mamá que igual, no, pero sabemos por qué, ya sabemos por qué. Pues ¿qué quiere Dios en nosotros? Que seamos el reflejo de Él, para que la gente voltee a vernos y nos diga: ¿qué tienes? Algo tienes diferente. Les voy a contar algo, y esto se lo digo con todo mi corazón y sin ninguna jactancia, con toda mi humildad se los digo. Entre semana me salía a correr y me hice amigo de un señor que también va a correr los mismos días que yo. Y de repente en el semáforo, a punto de pasar a la ciudad deportiva, me dice: ¿a qué te dedicas? Y yo le dije: pues soy pastor cristiano, evangélico. Y me dice: con razón. Y yo: ¿qué?
Cristo. Gracias te doy, Padre Santo, porque la gente debe de vernos diferentes, hermanos, como hijos de Dios, ser el reflejo del Señor. ¿Sí me explico? Y no lo digo por jactarme, sino para enseñar y concientizar, sensibilizar de que debemos de ser un reflejo de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Qué creen que tengo yo que ver con ese Señor? Tengo que predicarle, ¿verdad? El Señor ahí me lo puso y yo le tengo que predicar y compartir la palabra, ¿verdad? ¿Sí? Dice la palabra: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Su hoja no cae, va a estar firme al árbol, esa hoja, ese fruto. Y todo lo que hace prosperará. ¿Quién dice amén a esa palabra? Amén. Todo lo que haga va a prosperar. Ese hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, va a prosperar en todos sus caminos. ¿Sí? En todos. ¿Sí? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, dice la palabra. ¿Sí? Debemos de alejarnos de ese camino del mal, de ese camino que nos aleja de Dios. Regresemos a Job, por favor. Versículo 28 dice: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces ya vimos en Salmo 1 que apartarnos del mal nos promete bendiciones, nos promete que de nuestro árbol no se van a caer las hojas, ¿verdad? Y que todos nuestros caminos van a ser prosperados. ¿Sí? Ahora, el mundo tiene sabiduría, pero dice la palabra en Santiago 3 que la sabiduría del mundo es animal, es diabólica, es mala. Vamos a Santiago 3. Santiago 3. Déjenme ver qué versículo. Santiago 3. Versículo 13. Amén, hermanos. Amén. Amén. Santiago 3:13 nos dice nuestro Señor bendito en su palabra: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Por tu testimonio muestra tu sabiduría, por tu sobriedad, por tu cordura, por tu discreción, por tu prudencia, muestra tu sabiduría. La versión NTV me gustó como dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. ¿Sí? Con la humildad que proviene de la sabiduría. Si nos creemos sabios y entendidos, debemos de demostrarlo con la congruencia y el testimonio que como hijos de Dios debemos de tener. ¿Sí? Dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad.
si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Yo me digo que soy cristiano, pero tengo celos amargos. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Yo aquí en mis notas puse: su gran pasión es favorecer sus propios intereses. Siente celos de todo, competidor. Hay gente que se siente competidora, que no se quiere quedar atrás pero quiere, y siempre quiere platicar en todas las pláticas, y siempre fue a los lugares que están en la conversación, y siempre hizo lo que la gente hace. O sea, siempre se quiere quedar, no quiere quedarse atrás, siempre quiere estar ahí adelante, ¿sí? Siente celos de todo competidor y es implacable en sus tratos con ellos. Está orgulloso de su sabiduría, que le ha dado éxito. Dice Santiago que tal jactancia es vanidad. Es una negación práctica de la verdad, que el hombre verdaderamente sabio es verdaderamente humilde. El hombre verdaderamente sabio tiene que ser verdaderamente humilde. Que no haya celos, envidia, competencia en tu corazón. Esos son celos amargos que te carcomen, que te consumen en tu corazón. ¡Ay, yo quiero estar como ese! ¿No? En vez de bendecirlo, gracias a Dios que te va muy bien. Gracias a Dios que estás donde estás. Esa es la diferencia, ¿verdad?, entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de este mundo. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, no te envanezcas, no presumas de eso, ni mintáis contra la verdad, porque se opone, ¿verdad?, a lo que Dios demanda y pide, ¿sí? Que seas humilde, y no lo estás haciendo. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, no es sabiduría de Dios. Dice, sino terrenal, animal, diabólica. Esta sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Yo escribí aquí abajito en mi Biblia, dice, terrenal no es sabiduría del cielo, sino de esta tierra. Animal, me fui al Strong de la Biblia, la raíz griega, y también significa natural, sabiduría natural, animal natural, naturaleza del hombre, ¿sí? Significa esa sabiduría natural o animal que no es fruto del Espíritu Santo, sino de la naturaleza inferior del hombre, de mi propia naturaleza, ¿sí? Ego, vanidad, orgullo, todo lo que el mundo tiene. Y es diabólica porque se rebaja acciones que se parecen más a la conducta de los demonios. Porque tienes actitudes de celos, de competencia, de ira, de envidia, ¿sí? Así lo describe Santiago. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa o envidia, ¿no? Coraje de que a ese le está yendo bien y a mí me está yendo mal. En vez de bendecir, en vez de darle gracias porque le está yendo bien, no. Tenemos ese coraje en nosotros por el progreso de los demás y yo no tengo progreso. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación. La perturbación significa confusión o desorden. Y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, aquí ya vamos a hablar de la que es de Dios. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. La sabiduría busca la paz, no busca el problema, no busca el conflicto. Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto
justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Para aquellos que hacen la paz, que practican la paz, que no les gusta la contención, no les gusta el problema, todo eso, ¿verdad? La persona que ama la paz, su fruto de justicia se va a sembrar en paz. ¿Sí me explico? Ese fruto de la justicia de Dios se va a sembrar en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Sí? Entonces, hermanos, el hombre ha progresado a lo largo de la historia, tecnológicamente hablando. Aquí, Job, en el libro de Job, nos habla de ese progreso en cuanto a la minería. Pero en el año 2019 podemos hablar del progreso que tiene el ser humano tecnológicamente, con este aparatito, ¿verdad?, que lo mencionamos al principio. Y ahorita, si quieren, puedo yo hablarle a algún pariente de ustedes en Europa. Nada más ahí me pasa lo de la llamada. Pero en vivo yo puedo hablar con una persona en Europa, con este aparatito. Puedo ver el volcán Popocatépetl ahorita mismo, a ver si está echando fumarola o no, ¿verdad? Todos los logros que el ser humano ha obtenido, pero que desgraciadamente en su espíritu, en su interior, va para abajo, ¿sí? Con todo mi corazón, ¿verdad? Mi Señor Dios les pide que busquen la sabiduría, pero la sabiduría de Dios. ¿Y dónde la vamos a encontrar? Aquí. El temor, ¿verdad?, a Jehová es el principio de la sabiduría. Y es ese temor reverente de querer agradarlo a Él, de tener contacto todo el tiempo con Él. El Señor nos va a dar de su sabiduría y vamos a poder reflejar la luz de Cristo en nuestros corazones. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos.